Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Tentar a Dios. Hermanos, no podemos tentar a Dios, no podemos pecar continuamente y a sabiendas, pensando que después pediremos perdón y que Dios tiene la obligación de perdonar. Esto se llama tentar a Dios. En Mateo capítulo 4 versículo 7, Jesús le dijo a Satanás: «No tentarás al Señor tu Dios». Esta fue la rotunda y firme respuesta de Jesús a Satanás en el desierto, cuando fue tentado a arrojarse desde un precipicio para que Dios lo salvara. La tentación era que abandonara su camino, lo que hubiera sido poner a Dios a prueba, tentar a Dios. Por tanto, ¿qué significa tentar a Dios? Todos y cada uno de nosotros tenemos una voz interior, la voz de la conciencia, que actúa como una alerta para decirnos lo que está bien y lo que está mal. La podemos sentir cuando hacemos algo que está en desacuerdo con lo que está bien, en desacuerdo también con la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la voz de nuestra conciencia y además actuamos siguiendo nuestro propio criterio, cauterizando nuestra conciencia, o sea, haciéndola insensible, y esto muchas veces lo hacemos una y otra vez y luego le exigimos a Dios que nos perdone, eso se llama tentar a Dios. A lo largo de la historia, y si repasamos las Sagradas Escrituras, la Biblia, vemos que al pueblo hebreo Dios les promete que serían bendecidos si obedecían sus mandamientos, pero también está la contrapartida, y es que también promete maldición a la desobediencia. El pueblo era quien debía decidir si recibir bendición o recibir maldición. Lamentablemente, si repasamos, como he dicho, las Sagradas Escrituras, observamos que muchas veces decidieron andar por el camino de la desobediencia, por el camino de la maldición, y muchas veces también hacían las cosas por obligación, sin en realidad sentirlo en su corazón. Y lo más insensato y lamentable es que le exigían a Dios ser bendecidos. Dios nunca va en contra de su palabra, Él es fiel a su palabra siempre. Hoy realmente ocurre lo mismo. Muchos llamados cristianos desprecian la palabra de Dios en el sentido de que obedecen aquello que de alguna manera les interesa, pero son reacios a obedecer aquello que no les agrada tanto y tienden a decidir según su propia voluntad, olvidando que debemos obedecer a Dios en todo. Y luego, como hizo el pueblo hebreo, tienden a reclamar a Dios sus bendiciones. La Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra, además de ser infalible, no cambia. El cielo que hoy vemos desaparecerá y la tierra en que vivimos será destruida, pero la palabra de Dios va a permanecer siempre. La palabra de Dios ni es vieja ni es nueva. La palabra de Dios es eterna. La realidad y la tendencia del ser humano es recibir la provisión y las bendiciones de Dios, pero viviendo su propia vida, viviendo según su propio criterio, según su propia voluntad, y a veces mucho peor, siguiendo los criterios y los parámetros que el sistema mundano en que vivimos nos ofrece y que son contrarios totalmente a la voluntad de Dios. Hermanos, esto no funciona así. Los principios y las reglas del reino de Dios las marca el Rey de ese reino, que no es otro que Jesucristo, y que esos principios, esas reglas, están escritas en su palabra para que las obedezcamos y de esa manera recibamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos aquellos que se mantengan fieles a Él. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 en su segunda parte nos dice, el Señor nos dice lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la mayor bendición que podamos recibir. Muchos se autoconvencen de que no ocurre nada por considerar que las cosas que hacen en contra de la voluntad de Dios no son tan graves. Piensan, yo soy buena persona y si hago alguna cosa desagradable para Dios, después le pido perdón y ya está. Esta actitud, como dije antes, es tentar a Dios, es también querer burlarse de Dios. La Biblia habla bien claro sobre esto. Pablo en Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8 nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre, el ser humano, sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, el ser humano es el que decide cosechar bendición, obedeciendo a Dios, o cosechar maldición, desobedeciendo su palabra. El ser humano, por tanto, es responsable de sus actos, y no podemos tentar a Dios, y mucho menos querer burlarnos de Él, y luego hacerle responsable de las consecuencias. No podemos dejarnos engañar por las trampas y mentiras de Satanás. Debemos saber que nadie puede burlarse de la justicia de Dios, porque siempre se cosecha lo que se siembra. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, y lo hago contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia». Hermanos, hoy Dios nos hace el mismo llamado, nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Nosotros somos responsables de la decisión que tomemos. Si elegimos obedecer, tendremos vida, tendremos bendición. Pero si elegimos desobedecer, tendremos muerte, tendremos maldición, y todo esto va a repercutir en nuestra descendencia. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza y cosecharán destrucción y muerte, o sea, maldición. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu van a cosechar la bendición de la vida eterna. No tentemos, pues, a Dios, vivamos la vida plena y abundante que Él desea que vivamos, obedeciendo su palabra y haciéndonos acreedores a recibir su bendición, alejándonos de toda maldición. Recuerda, la obediencia trae la bendición de Dios, la desobediencia nos trae maldición. Nosotros somos quienes decidimos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.